Ya los demás estarán uniéndose a la reunión ahí en el tiempo. Vamos a ver. Como siempre, las recomendaciones para hoy, ¿no? Estar atentos a la palabra de Dios. Vamos a orar con reverencia al Señor y siempre tomando apuntes del título de la clase, los textos bíblicos también que se mencionan, sobre todo participar respondiendo las preguntas, leyendo los textos que se les piden y tomar otros apuntes que usted crea conveniente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos orando primero al Señor, ¿ya? Señor, en el nombre de Jesús, Padre, estamos una vez más, Señor, en esta reunión que tú nos permites para poder aprender de tu palabra. Límpianos de toda maldad, de toda mala intención en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos en esta hora. Tu Santo Espíritu nos asista, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestro corazón se abra, Padre, para recibir, Señor, tu mensaje, tu consejo, Señor, y ponerlo por obra, que ahí está la bendición. Ayuda a cada uno, Señor, de mis hermanos adolescentes, Padre, puedan tener en cuenta esta invitación, Señor. Gracias por la vida de Gabriel, su puntualidad, su responsabilidad, Padre, para con estas enseñanzas, participar en esta área, Señor, en este ministerio de adolescentes. Por mi hermana Vanessa, por Damaris, Señor, te pido por la vida también de Abigail, de Josué, de Alexis, Padre de Gabriela, Señor, de Camila, ayúdalas, ayúdalas, tú las conoces, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control en esta hora. Sí, Señor, que tu palabra, Señor, bendiga nuestras vidas en esta noche. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver qué significado tiene estas siguientes figuras. A ver, vemos. Gabriel, ¿participas? A ver, hijo. ¿Qué significará esta figura para ti? Es una señal de como para o alto. Ah, muy bien. Eso es verdad. Estos también los vemos, ¿no? En, en las calles, ¿verdad? Son los carteles. Bueno, acá están en inglés, pero sabemos que significa alto, ¿no? Parar. ¿Qué querrá decir esto, ¿no? Para la enseñanza del día de hoy. A ver, aquí, ¿qué significará esta línea amarilla? Uno Que hasta ahí delante, el puede otro, cruzar. que hasta ahí puede cruzar. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar alto, no peques. El título era otro, pero vi más conveniente poner este título, ¿no? Alto, no peques. Muy bien, vamos a partir del texto bíblico de Levítico, capítulo 5, versículo 1 al 8. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Y se tratan de las ofrendas por el perdón de los pecados. ¿Ya? A ver si nos ayudas en la lectura. Levítico 5 tenemos ahí. A ver, Yo, hermanita, sí, léelo. Levíticos capítulo 5 ahí está versículo, y más adelante van a seguir. si alguien los- es, Sí, lee. si alguien es, si alguien es llamado a declarar como testigo de juicio y se niega a decir lo que vio o escuchó y merece ser castigado. Muy bien, gracias. Ahora seguimos.
Dice, si alguien toca el cadáver de algún animal o reptil impuro, comete un pecado y será considerado también impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Y nos sigue diciendo esos versículos, ¿no? Hay prohibiciones, ¿no? Si alguien toca algo sucio que haya salido del cuerpo humano, será considerado impuro aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Cuando se dé cuenta de su error, dice, será considerado culpable. Mira, si alguien toca algo sucio, ¿qué podría ser esto algo sucio que sale del cuerpo humano? Los desechos, ¿verdad? Humanos que nosotros, ¿no? Sale de nuestro cuerpo, dice. Ya nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros eliminamos? Y lo sabemos en el sistema, de repente, cuando estudiamos, ¿verdad? En ciencia y ambiente, en estos cursos, nos habla de ese sistema, ¿no? Que elimina, ¿no? Los desechos del cuerpo humano. Entonces ya nos imaginamos de qué se trata. Dice que si alguien tocaba eso sucio que sale del cuerpo de cualquier ser humano, varón o mujer, será considerado impuro. Uno no puede tocar, ¿no? Esos, como dices, eso, aquello que uno elimina del cuerpo ya, que sale, los desechos humanos, ¿no? Dice, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía, de repente de casualidad. Dice, cuando se dé cuenta de su error, será considerado culpable. Y si alguien hace un juramento sin pensarlo bien y se da cuenta de su error, será considerado culpable. Si alguien comete alguno de estos pecados, deberá reconocerlo. O sea, podías hacerlo por ignorancia, pero si te dabas cuenta, ¿no? Entonces habría que reconocer que hemos, ¿no? Pecado contra Dios. ¿Y qué tenía que hacer? Presentar una ofrenda por ese pecado. ¿Y cuál era la ofrenda? Una cabra o una corderita. El sacerdote presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Miren que si ustedes se dan cuenta, bienvenido Josué, buenas tardes, hijo. Todo lo que hemos estado aprendiendo, Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. ¿No? En los anteriores capítulos 4, 3, 2, nos hablan, ¿no? De las ofrendas por el pecado, por la paz, para pedir salud, bienestar, ¿no? A Dios, ¿no? Son capítulos que nos habla del amor de Dios, cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. No podemos acercarnos a Dios, ¿no? De la manera que nosotros querramos. Es interesante estos capítulos que estamos estudiando, pero aunque ustedes dirán, pero parece repetido, ¿no? Pareciera, porque siempre terminaba con que sacerdote presenta la ofrenda y Dios nos perdonaba, pero hay una serie, ¿no? De leyes, de prohibiciones también, que Dios hacía ver qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Anteriores enseñanzas hemos visto que la ley es la que nos enseña, ¿no? En qué estamos pecando contra Dios. Bien, seguimos en los versículos 7 y 8, dice, si quien cometió el pecado no tiene dinero como para comprar una corderita, mira, todos esos detalles de parte de Dios, todos esos detalles, ¿no? Para que de alguna u otra manera Dios quería que nosotros nos acerquemos a Él sin pecado, sin mancha. Y hasta se daba cuenta de que si tenías dinero podías presentar corderita y si no tenías, que el que no tiene plata no puede tener comunión con Dios, aquel que no tiene una buena economía, por así decirse, un buen trabajo donde no le alcanzaba comprar una corderita, ¿no? ¿Qué pasaba con eso? Entonces Dios se preocupaba de esas como pequeños detalles, ¿no? ¿Y qué es lo que daba a través de estas leyes? Que también le podían ofrecer a aquel que no tenía dinero, podía comprar palomitas o tortolitas, ¿no? Que son estos así animalitos, estas palomitas, ¿no? Para que, porque tenían un bajo costo.
¿no? Me parece que los corderitos, bueno, ¿no? Eran las vaquitas, las corderitas, las terneritas tenían mayor precio. Y Dios preveía eso, por eso dice, si no tienen dinero, ¿no? Aquel que cometió el pecado no tiene dinero porque todos le fallamos. O sea, ¿no? La diferencia, como se dice, social, el nivel social, económico que podamos tener, todos fallamos a Dios. Entonces Dios, ¿no? Prevé en estos capítulos, en estos versículos, ¿no? La manera como el hombre puede acercarse a Él, cómo limpiarnos de nuestros pecados, seamos perdonados y tener comunión. Entonces dice que el que cometió pecado y no tiene dinero y no puede comprar una corderita, podría ofrecerle que a Dios, por el menor costo que tenía, ¿no? Dos palomitas o dos tortolitas. Entonces no había la manera de decir, uy, no puedo estar, ¿no? Ante Dios porque no tengo dinero para comprar corderita y pedirle perdón a Dios. Entonces no había, como se dice, ¿no? Una manera de repente de lavarnos las manos y decir, ah, bueno, pequé, pero no puedo porque Dios pide que llevemos como ofrenda una corderita y no tengo dinero. No, no había cómo justificarnos de esa manera. Entonces el Señor dice, llevará las dos aves al sacerdote y el sacerdote me ofrecerá una de ellas como ofrenda por el perdón del pecado y la otra la quemará en mi honor. A la primera le retorcerá el cuello, mira la manera como las iba, ¿no? A matar, pero no le arrancará la cabeza. ¿No? Esas eran las pautas que Dios daba, como llevar la ofrenda delante de su presencia. Entonces ahora vemos ahí, cuando Dios y las personas que están en autoridad, o sea, las personas mayores, ¿no? Estamos hablando, estoy frente a adolescentes, ¿no? Que son ustedes personas menores, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos, a veces como ustedes como adolescentes delante de sus padres, ¿no? Si van al colegio, ¿quién es autoridad? Los profesores, el director. En todo tiempo las personas menores están delante de autoridades. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros también en los caminos del Señor, ¿quién es nuestra autoridad? No solo es el pastor, está Dios como el pastor de los pastores, es nuestra autoridad, ¿no? Y estamos bajo el mando de Dios. Entonces, muchas veces Dios y las personas que están en autoridad, cuando ustedes van a la escuela bíblica, la autoridad, ¿quién sería? A ver, Josué, participa, hermano Gabriel. ¿Quién es la autoridad? ¿O quién sería la autoridad, aparte del pastor dentro de la casa de oración, dentro de la escuela bíblica? Dios. Dios. No, aparte de Dios, en lo espiritual, ¿no? ¿Quién sería la autoridad? ¿No serían las profesoras, la coordinadora de escuela bíblica, la directora nacional de escuela bíblica? Son las autoridades también, ¿no? Muchas veces tanto Dios como las personas que están en autoridad, ¿no? Que el Señor nos delega, nos llama a hacer un trabajo dentro de la casa de oración, a veces nosotros ponemos límites, ¿no? Pero eso de poner límites, de poner un par, de decir hasta aquí no más, como vimos, ¿no? En las figuras anteriores, ¿se hace por qué? ¿O Dios por qué nos pone límites? Lo hacen para nuestro bien, porque saben que si pasamos ese límite, ¿qué pasa? Podemos pecar contra Dios, transgredir su ley o nos va mal también, ¿no? A veces nos dice, hasta aquí puedes llegar, pueden hacer esto o aquello o el otro, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, la última vez que lo realizamos fue creo el año pasado, 2019, que ya tan rápido pasó el tiempo, o este año fue del 2020, no, este año 2020 lo hicimos eh, ahí ¿no? En la casa de oración, hicimos el internado. Entonces ponemos una serie
como se dice, de notas, que no pueden hacer esto, traer, está prohibido esto o está prohibido aquello, ¿no? Se ponen límites, ¿no? Porque sabemos que no podemos transgredir cosas que podemos también ir contra Dios, ¿no? Contra su palabra. Pero cuando ya nosotros a veces decidimos hacer nuestra propia voluntad y pasamos los límites, ¿no? Pasamos los límites, ya estamos transgrediendo, ¿no? El mandamiento de Dios, ¿no? Esa orden que nos da Dios, porque de Él recibimos, ¿no? Hacer, o a veces Él nos manda, ¿no? Os mando, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, respetar a sus padres, a las autoridades. Por ejemplo, hemos visto en estos días, ¿no? La manifestación que sale, ¿no? De gente, de jóvenes en todas las ciudades de acá de nuestro país por esto de la vacancia, ¿no? Este asunto de la vacancia. ¿Y qué pasa? La ley dice que la población puede salir a hacer su manifestación, ¿verdad? Pero hay un límite para hacer esa manifestación. Y si pasamos ese límite, entonces, ¿qué pasa? Tiene que actuar la policía, porque la policía está para poner orden, ¿verdad? Entonces, así, algo así también es aplicable en lo espiritual, ¿no? Entonces, Dios, y a veces las personas, en caso de las profesoras, coordinadoras, ¿no? De escuela bíblica, somos autoridad también y a veces ponemos límites, ¿no? Dentro de la clase, de escuela de adolescentes, de niños también tienen límites. Niños tienen que traer su Biblia, su cuaderno, ¿no? Una vez que entra usted al aula ya no puede salir y tantas cosas, ¿no? Ponemos siempre límites. Pero cuando el adolescente o el niño hace su propia voluntad y transgrede, ¿no? Esa orden, ese límite, entonces ya no está haciendo la voluntad de Dios, sino está haciendo su propia voluntad, ¿no? Estamos viendo, entonces estamos cruzando los límites y al hacerlo ya estamos pecando contra Dios, porque estamos desobedeciendo, pues, ¿no? ¿Y qué cosa es una transgresión? Una transgresión es cruzar el límite, es rebelarte contra la orden, ¿verdad? Las transgresiones son el resultado del pecado que está en nosotros. Transgredimos, pasamos el límite. Cada vez que transgredimos con malos a veces pensamientos, no solamente es la acción, sino también puede ser en el pensamiento. No lo puedo hacer, pero está en mis pensamientos. Malas actitudes, comentarios fuera de lugar o reacciones a veces impulsivas, ¿no? A veces tenemos unas reacciones feas. Ahí estamos pecando y necesitamos nuevamente buscar a Dios para ser perdonados y también ser restaurados. O sea, Dios no nos deja ahí. Transgredimos la ley, ahí quedamos, pecamos, ya no nos podemos acercar. No, Dios es bueno. Y Él, ¿no? Permite que a través, ¿no? De Cristo, de nuestra fe, confianza en nuestro Señor Jesucristo, podamos acercarnos a Él, ser perdonados y restaurados. Entonces, veíamos, ¿qué es la transgresión? Si vamos a ver en la palabra, en hebreo es asham, que significa ofensa. Y shama es culpabilidad. Eso significa, ¿no? Transgresión. Es un acto, entonces, esa es la palabra en hebreo. ¿Y qué cosa es la transgresión? Entonces es un acto por medio del cual alguien va más allá de los derechos propios para invadir los ajenos. En el caso que veíamos, ¿no? De estas marchas que hasta ayer fueron una marcha nacional y todos en sus respectivas ciudades, ¿no? Más vemos jóvenes, familias, estudiantes, ¿no? Universitarios, los que salen a esta marcha, pero que está en su derecho, hay un derecho, sí, de poder marchar pacíficamente, pero cuando ya nosotros invadimos lo ajeno, es decir, en las calles, a tirar piedras, a quemar llantas, eso ya no es pacífico. Ya estamos violando la ley, por eso que muchas veces, ¿no? Los policías tienen que intervenir a los jóvenes que encuentran, ¿no? En fragante, dice, delito. Eso es la transgresión. Entonces, cuando yo paso el límite que Dios me ha puesto, ¿qué pasa? Estoy violando la ley de Dios. En el caso aquí en la tierra, pues se viola, ¿no? La ley civil y también moral que nos ponen
nuestras autoridades. Vamos a ver. Generalmente la transgresión era contra Jehová y también era contra el prójimo. Vamos a ver si nos ayudas, hermano Josué, a leer número 5:6 en la traducción lenguaje actual. Amén. Dice, diles a los israelitas que si alguien roba o daña las pertenencias de otra persona, me lo está haciendo a mí. Es un pecado. Amén, gracias. Dice, mira lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Le decía a Moisés, diles a los israelitas que si alguien roba o daña las pertenencias de otra persona, lo que vemos, ¿no? En estos días que estamos viendo, tanta violencia, ¿no? Hombres que arranchan las carteras, los celulares en las calles, matan, disparan, ¿no? Acuchillan. Están dañando, ¿no? Las pertenencias de otras personas, no solamente las pertenencias, sino también, como se dice, la integridad física, porque las dejan ahí medios muertas, a otros, ¿no? Las llegan a matar. Y la palabra de Dios dice, si alguien roba o daña las pertenencias de otra persona, me lo está haciendo a mí. O sea, ¿a quiénes están robando estas personas? Aquí, y cuando las llegan a matar, de repente, Adiós. a Dios, ¿verdad? Así lo dice su palabra en Números 5:6. Y ojalá que a través de la que tenemos aquí, estas enseñanzas están siendo subidas a YouTube. Ojalá que las puedan ver, ¿no? Muchas personas que no conocen de la palabra. No sería casualidad, sino que sería Dios conduciendo a que lean estas, como si, mandamientos de Dios que no cambian. Dirán, pero están en el Antiguo Testamento. Dios no cambia, Dios es santo. Para Dios robar siempre será pecado, no solo en el Antiguo, sino también en estos tiempos, ¿verdad? O ya cambió. No, robar para Dios es robar todavía. Es dañar, ¿no? Dañar las pertenencias de otra persona. Entonces, ¿qué hacen las personas ¿no? Que se dedican a esto? Bueno, a veces argumentan que no tienen trabajo, que la situación está difícil, pero habrían otras maneras, ¿no? De poder suplir sus necesidades, las necesidades de sus familias, acercándose a Dios, ¿no? Porque de Dios tenemos muchas promesas, que nada nos faltará, que Él es nuestro pastor, que Él es quien nuestro proveedor. Pero como ellos no conocen de la palabra de Dios, ¿no? Hacen estas cosas, cometen estos actos, transgreden la palabra del Señor, ¿no? Ofenden a Dios. Dice el Señor, el que daña las pertenencias de otra persona, me lo está haciendo a mí. Y es un pecado. Entonces, cuando ellos hacen, sean varón o mujer, ¿no? Porque también hay mujeres que hacen estas cosas o que son cómplices. Lo están haciendo no solamente a la persona, bueno, que la dejan muerta, dejan a las familias desconsoladas, no, sino se lo estamos haciendo a Dios. Estamos pecando contra Dios. O sea, una transgresión a la vez que estamos, ¿no? Yendo contra la ley porque estamos invadiendo, ¿no? O robando o tomando una pertenencia de otras personas, eso es, ¿no? Un delito, pero estamos pecando no solo con la persona, sino también contra Dios. Y Dios mismo lo dice en Números 5:6. Dice, me lo están haciendo a mí, es un pecado. O sea, que cuando por ahí cogemos el borrador, algo de otra persona, decimos, no se va a dar cuenta. ¿A quién lo estamos haciendo? Dice que se lo estamos haciendo a Dios. Y eso es un pecado. Entonces hay que devolverlo. Esto no es mío, se devuelve. Ay, no, mira, ve, aquí lo he visto, tómalo por si acaso, eso es tuyo, eso no es mío, ¿no? Porque el mal nos los hacemos también a nosotros mismos, porque estamos pecando contra Dios y eso no queda así, tan simple. Como que no, que fue de casualidad, tengamos en cuenta eso. Estamos transgrediendo contra Dios y a la vez contra nuestro prójimo. Y también nos hacemos daño, ¿no? A nosotros mismos. Porque tendríamos también ahí un resultado. Dios va a tener que llamarnos a cuentas, ¿no? En Génesis también nos habla, ¿no? Que era contra el prójimo.
Pecábamos contra el prójimo. Génesis 50, 17. ¿Puedes leerlo, hermano Gabriel? Génesis 50, 16, 17. Hermano Gabriel, ¿nos ayudas ahí? Génesis, Génesis 50:17. Entonces mandaron a decirle: José, antes de que nuestro padre muriera, dejó dicho que debías perdonarnos todo el mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero cuando te rogamos que nos perdones, cuando José recibió este mensaje se puso a llorar. Ujú. Dice, a veces, ¿ves? También aquí ellos habían hecho daño a quién. ¿A quién pedían perdón? A su hermano, ¿no? El resto de hermanos de José le habían hecho daño no hace mucho tiempo, ¿no? Lo vendieron, lo metieron en un pozo, engañaron a su padre que él había muerto y luego lo encuentran en Egipto, ¿no? En una situación, como se dice, que Dios permitió, ¿no? Porque ellos los vendieron, ellos pensaron que, bueno, ahí quedó y nadie se acuerda de José, pero miren en las circunstancias que ellos llegan a Egipto, José ya era ahí, pues, ¿no? El segundo de Faraón, tenía mucha autoridad y prácticamente José les salva la vida a ellos, ¿no? Porque había una hambruna terrible en toda la tierra, solamente en Egipto por la administración que hizo, ¿no? José en ese lugar, ¿no? Que Dios le dio la sabiduría y solamente en Egipto había como ese alimento, comida, y ahí llegaron sus hermanos, después de todo el mal que le habían hecho a quién, a su hermano. Tuvieron que pedirle perdón. Entonces también tenemos que tanto pedir perdón a Dios, ofendemos a Dios y también ofendemos, ¿no? A nuestro prójimo, sean hermanos, amigos, familiares, ¿no? Entonces ahí vemos en estos versículos cómo ellos, ¿no? Le piden perdón a su hermano, lo habían ofendido también a él. Por eso le dice, te rogamos que nos perdones. Vamos, va a haber situaciones en que tenemos que pedir perdón también, ¿no? A nuestro prójimo, amigo, compañero, porque de alguna manera, ¿no? Pecamos o para con Dios o para con nuestro prójimo. Entonces vamos a ver que algunas transgresiones requerían que se presentara una ofrenda en expiación, ¿no? Por el perdón de nuestros pecados. Lo hemos leído en Levítico 5, 6, 7. Cuando dice ahí, ¿no? Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado. Entonces tendríamos que nosotros, ¿no? Cuando sabemos que hemos pecado, nos hemos dado cuenta que hemos ofendido a Dios o a nuestro prójimo, ¿qué teníamos que hacer? Llevarle al Señor, dice, por nuestro pecado, una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. O sea, era necesario acercarnos a Dios. ¿Con qué? Con esta ofrenda, para que nos perdones. Dice, sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevar al Señor dos tórtolas, ¿no? Ya los leímos anteriormente. O palomitas, como castigo por tu pecado. Y una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será, será una ofrenda quemada. Entonces, ¿qué teníamos que hacer una vez que teníamos ya el conocimiento? Uy, pequé, reconozco mi pecado y tengo que presentar una ofrenda, ¿no? Por ejemplo, Jesús aconsejó, ¿no? En sus tiempos aquí en la tierra, que si algún transgresor, si una persona pecaba, y confesaba, ¿no? Al ofendido su pecado. O sea, yo reconocía ante la persona que yo había ofendido, reconocía el pecado, éste lo perdonará, ¿no? Para lograr la reconciliación. Mateo 6:14 nos habla. Dice, porque si ustedes, decía Jesús, perdonan a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. O sea, no nos podemos quedar ahí con que ya le hicimos daño a una persona y no pedimos perdón. Tenemos que dar este paso, confesar, ir a la persona, uy, yo le dije esto. Ay,
se habrá ofendido. Yo sí me sentí, a veces, ¿no? En algunas circunstancias así dije una palabra, pero no me di cuenta en el momento. Y cuando ya después de unas horas, ¿no? Ya no estás con esa persona que de repente estuviste en una reunión, una conversación, no sé qué, y dije, uy, creo que le he ofendido con eso, se habrá ofendido, y de repente, ¿no? Una llamadita, uy, hermana, discúlpame, te dije esto, no, no, hermana, no, ay, no me parece que yo te he ofendido. Uno tiene que acercarse porque es la conciencia la que te dice que has hecho mal, porque dice, si ustedes, y nos manda, ¿no? Que tanto la persona que ha sido ofendida también perdone. Y dice, si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Era ¿no? Algo, una acción recíproca. Yo perdono para que Dios me perdone. Porque si no perdono, entonces Dios tampoco me va a perdonar. Vemos, por ejemplo, Pablo nos decía en Efesios capítulo 4, 32. Dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ajá, ahí está, pues, ¿no? Lo que nos decía nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que perdonarnos mutuamente. Yo te ofendí, tú también ya, pues, ¿no? Yo te dije, una palabra y ella también me contestó, ¿no? A veces dentro de la casa, ¿no? A veces ustedes como hijos también, ¿no? Hacen una palabra cuando la mamá les está mandando a hacer algo, ¿no? Bienvenido, Alexis, buenas tardes, buenas noches ya. Y Hola hermana, Dios te bendiga, hijo. Y a veces, ¿no? La mamá nos dijo algo subido de tono y también le contestamos. Y deberíamos decirle, mamá, perdóname, perdóname, ¿no? Mamita, perdóname, te he levantado la voz, perdóname. Y a veces no, nos amargamos y nos metemos al cuarto y no queremos comer y no le hablamos al otro día, no le saludamos, mamá, buenos días, ¿no? Estamos, como se dice ahí, reteniendo, ¿no? Esa bendición de Dios, porque si tú no perdonas, no, mi mamá me ofendió, que ella me pida perdón. Así tu mamá te haya ofendido, también estamos, ¿no? En el derecho de pedir, mamá, perdóname, te falté, me dio cólera, enojo, no sé, ¿no? Tienes que decirle, perdóname, mamá, porque me enojaste, es que ¿cómo me dijiste las palabras? Me has ofendido, mamá, de repente, ¿no? Es también nosotros las mamás podemos ofender. Está bien que nosotros como padres no los reprendamos, le exigimos a veces educación, pero a veces como padres también transgredimos y ofendemos y no corregimos bien, sino más bien ofendemos en lugar de corregir, los herimos. Entonces también es de padres, ¿no? Pedir perdón entre padres e hijos, ¿no? En este caso que ustedes son, ¿no? Hijos menores, adolescentes. Eso nos manda la palabra. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Ajá. Yo perdono, la otra persona me perdona, ¿no? En este caso, papá e hijo, entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos también, porque entre hermanos también, ¿no? Mi hermanita me hizo esto y yo le pegué, le puñeteé, mi mamá me pegó y todo, bueno, todo se hizo pleito ahí en un momentito. Pero hay que perdonarnos. Perdona a tu hermanita, a tu hermanito bueno, te hizo la travesura, porque yo también tenía hermanas menores, ¿no? Cuando era adolescente tenía mis hermanas menores y hacían travesura. Y qué cólera me daba, me enojaba. Por lo bajo ahí que me hacían travesura en mis cosas, porque yo ya era adolescente. Entonces, todas esas cosas pasan muchas veces dentro de casa, no es que pasen fuera ¿no? Con los hermanos de la iglesia nomás o en el colegio, no, pasan dentro de la casa. Y esto hay que aplicarlo. Dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Colosenses, a ver, Alexis, si nos ayudas, la lectura. Colosenses 3:13. sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro.
Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Gracias, Alexis. Muy bien. Es lo que nos manda también el apóstol Pablo, y él estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto viene de Dios. No era solamente del apóstol Pablo, que se le ocurrió, ¿no? Decir, sopórtense unos a otros, porque a veces tenemos que soportarnos, ¿no? En el carácter. Y dice, perdónense. Si alguno tiene una queja contra otro, ay, mira cómo me miró, me dijo esto, no me contestó. A veces, hasta cuando no nos contestan, ¿no? A veces nos resentimos cuando no nos contestan un mensaje. Estás llamando y no te contesta. Ay, seguro que ha visto mi nombre y no me ha contestado el mensaje, no me ha contestado la llamada. Y uno se pone, ¿no? A pensar, uno maquina cosas y dice, ay, no querrá hablarme, estará molesto. Y uno piensa muchas cosas. Y hay que soportarnos, dice el apóstol Pablo, y perdonar en nuestro corazón, ¿no? Así como el Señor dice, los perdonó, perdonen también ustedes. A veces por cositas tan sencillas, ¿no? Y hay veces cuando me han llamado y he visto las llamadas o he estado ocupado, o no sentí el celular o lo dejé por otro lado y veo una llamada, un mensaje, uy, me llamó tal persona, le devuelvo la llamada, ¿no? Disculpa, hermanita, mira, que no estuve cerca del celular o estaba cargando o salí a comprar y lo dejé en casa, ¿no? Y uno, no, pero discúlpame, siempre uno pide esas cositas, perdóname, hermana, que no te atendí. Ay, hermana, y no, y tiene que perdonarme, pues porque de repente ya se resintió, vaya a creer que no quise contestarle, esas cosas pasan. O a veces ves que le dio el check ahí, que le dio el check, ¿no? Que vio el mensaje y no te contestó. Entonces a veces uno, uy, no me contestó, ¿qué pasará? Está molesto. Pero en nuestro corazón tenemos que perdonar y soportarnos, dice, unos a otros. Así como el Señor, dice, los perdonó. Así como Dios me perdona mis pecados, todos los días tengo que pedirle. Me levanto en la mañana y pido perdón a Dios. En la noche que me acuesto también le pido perdón a Dios. Entonces, todo el tiempo es, ¿no? De pedir perdón y pedir, Señor, perdóname, te he fallado y también a alguien de repente con una palabra, una mirada, una actitud, mira, sin haber hablado, no respondí el mensaje o no respondí la llamada, ya ofendí de repente a la otra persona, ya la ofendí, porque se dirá, ¿no? Se estará diciendo ahí, como se dice en su mente, uy, la hermana no me ha contestado. Es como, lo tomas como una malcriadez, como, bueno, una desatención de repente, ¿no? Y te ofendes y sientes algo en tu corazón. Entonces siempre es bueno, amén, hermanita, ¿no? Contestar. Dios te bendiga, sí, hermanita, estoy bien, gracias, o qué pasó, no sé, siempre. Bueno, yo no he perdido la comunicación con las hermanas, ¿no? Unas con otras, en todo esto de la pandemia, que no nos podemos ver, porque a veces cuando las he visto en el mercado de lejos, nomás, Dios te bendiga, hermana, sí, casi no nos podemos conversar, no mucho. Y solamente, pues, ¿no? Por medio de WhatsApp, de mensajes, de llamadas, a través del grupo, también les mando mensajes, les ser profesoras de escuela bíblica, ¿no? Y cuando no contestan, me quedo como que, uy, ¿qué pasó? No me contestan, como que uno se resiente, se pasa estas cosas, pero hay que soportarnos. Bueno, habrá estado ocupada, pero ahí veo que todos vieron, pero nadie dijo, Dios te bendiga, sí, hermana, estamos bien, o sea, ¿y cómo te quedas? ¿No? Como que si tú dijeras un saludo, ¿no? Así personal y que yo no te conteste. ¿Cómo lo ves tú? Uy, la hermana, le estoy saludando y no me contesta el hola, el buenas tardes, el Dios te bendiga. ¿Cómo quedamos? ¿Quedas ofendido o no? Quedamos ofendidos. Entonces hay que soportarnos realmente, perdonarnos, ¿no? Como Dios nos perdona todos los días y cada momento Dios nos perdona. Así también debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Hablamos de 4 tipos de transgresiones. Vamos a ver estos 4 tipos de transgresiones, ¿ya? Son, por ejemplo, estamos aquí, le hemos puesto la letra A, no testificar de algo que vistes o sabes. Estas son las transgresiones de las cuales hemos leído en Levíticos capítulo 5. A veces, ¿cuántas veces a veces escuchamos o nos enteramos de lo que otros hacen mal y nos quedamos calladitos y lo ocultamos porque no queremos denunciarlo? No estamos así, como que un cierre en la boca.
Y según la palabra de Dios, al tener esta actitud, estamos participando del pecado de esa persona. Es como si estuvieras pecando con ellos. Y la palabra de Dios nos manda a no ser cómplices, ¿m? Ni a esconder el pecado. Claro que no vamos a actuar como chismosos. Oye, ya fue a cortarle a la hermana, le ha dicho a la coordinadora, a la profesora, le ha dicho al pastor. No, no de esa manera, pero tenemos que ser, como se dice, no tenemos que contarlo a todo el mundo, pero de alguna manera no podemos participar de lo que yo ya he visto, ¿no? Tenemos que decírselo a alguien, porque si no, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de hablar. A los que son autoridad, en este caso, ¿no? El que te sigue, por ejemplo, uy, ella es mi profesora, yo le voy a decir, ella sabrá si le dirá al pastor o no. Entonces tenemos que no ser cómplices, ¿no? Si hemos visto, hemos sido testigos de algo, de repente tú viste, eres testigo de una violación, de un tocamiento indebido de un, ¿no? A una niña, a un niño dentro de la familia, tenemos que denunciarlo. O sea, en este caso, cuando es algo familiar, tenemos que hacer que ir al papá y a mamá. Papá, yo he visto esto, mamá, yo he visto esto, ¿no? Dentro del aula, ¿a quién tendríamos que ir si vemos algo malo? A la profesora. La profesora sabrá en su momento de hacerlo saber al director, ¿no? O a su inmediato superior. Igual dentro de la casa de oración también, ¿no? Y así. Entonces no podemos hacernos responsables. Por eso nos habla en el versículo 1, ¿no? Tenemos que testificar, ¿no? De lo que vemos, del pecado que estamos siendo testigos. Eso nos manda la palabra. Esa es una transgresión. Entonces, a veces también hemos sentido vergüenza de contar a otros acerca de la relación personal que tenemos con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, de que somos creyentes. ¿Ah? Y sabemos que por la palabra Él nos manda a ser testigos, ¿no? De su amor y salvación, de predicar a otras personas. Eso también es transgredir, porque no estamos dando testimonio de lo que sabemos, de que Cristo, ¿no? Es el Señor y Salvador de nuestras almas. Vamos a ver entonces. Otro tipo de transgresión es tocar, dice, el cadáver de un animal inmundo. Eso nos habla en Levítico 5:2. ¿Qué significaría, no? Dice que, no se, que en Israel no se podían tocar los cadáveres de un animal, por ejemplo, que estaba prohibido en la ley, ¿no? Ser comido, el chancho, por ejemplo, eso no se, habían animales que no se podían comer, se les llamaban animales inmundos y no se podía tocar el cadáver. Pero ¿qué tiene que ver eso del Antiguo Testamento con este tiempo? ¿Ah? ¿Cuántas veces oyes, no, oímos cosas relacionadas con la muerte? Por ejemplo, ¿cuántas veces matas tu vida espiritual y tu relación con Dios oyendo las críticas negativas, los comentarios malintencionados o las palabras también mentirosas contra los líderes, contra los pastores o en contra de otros hermanos? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Que por ahí escuchamos a veces dentro de nuestro círculo, como se dice, de amigos. Oye, tú eres ¿dónde congregas tú? Ah, congrego en la o congrego en tal sitio, en tal área, en INACE, en la Hamber, no sé. ¿Y quién es tu pastor y mi pastor? Oye, pero dicen y esto y comienzan a hablar, ¿no? Oye, que los diezmos comienzan ahí a arremeter contra, ¿no? Contra esas cositas. Y eso, esas cosas que oímos, a veces oímos, matan nuestra vida espiritual, como que nos hieren cuando no nos hablan mal de nuestro pastor, o de, oye, ahí congrega contigo tal hermanito, uy, ese hermano. Parece, hermanito, pero si viera es mi vecino y comienzan a hablar. A veces nosotros le damos oído a estas cosas. ¿M? Al escucharlas, es como si tocaras un cadáver. Hay personas que son como cadáveres, están llenos de muerte. Hay personas así. A veces sí me han llamado al celular, oye, ¿sabes qué? Que esto, que el otro, no, hasta ahí nomás no, pero ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabes esto? ¿No? No podemos dar así, como se dice, nuestros oídos a escuchar estas cosas que a veces nos hieren en el sentido, nos duele porque somos hermanos en Cristo y consideramos a nuestros líderes, ¿no?
Estas personas así que están llenas de muerte son como amargados, resentidos, vengativos. A veces congregaron y como no sé qué algo les pasó, ya no congregan y comienzan a hablar mal de todos los hermanitos, ¿no? Y como que destruyen a la persona así hablando mal. A veces también, ¿no? Pasamos mucho tiempo oyendo a esas personas y nos contagiamos también, ¿no? De la muerte que ellos andan, como se dice, regando esas palabras, ese espíritu de muerte que hay en ellos, así nos contagiamos. A veces cuando hemos visto por internet cómo hablan, ay, no me gusta, cuando a veces bajan cosas tan negativas que ya uno ni lee los comentarios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que perder nuestro tiempo escuchándolas, ¿no? Dice, huelen como que huelen a cadáver, ¿no? De la manera como ellos actúan, son como cadáveres putrefactos. Entonces nosotros tenemos que mantener más bien nuestro corazón limpio y vivo, ¿no? Tenemos que mantener ese amor de Dios y también el amor a nuestro prójimo, ¿no? Tenemos que alejarnos de esas cosas que se hablan, no darles oídos, porque es como tocar el cadáver de un animal inmundo. Son personas muy negativas, ¿no? Que nos hacen daño, nos dañan estas cosas. Vamos a ver que otra transgresión, también otra clase de transgresión es tocar la inmundicia de un hombre. ¿Qué podríamos decir, no? Por ejemplo, ¿no? Lo que sale, dijo, todo lo que come el hombre, dijo el Señor Jesucristo, se va a la letrina, ¿verdad? Al baño. Son muchas las cosas inmundas de las personas sin Cristo. ¿Cómo lo podemos aplicar esto? Las cosas, ¿qué hacen las personas que están sin Cristo? ¿No? Las personas sin Cristo, ¿qué hacen? Bueno, están constantemente, ¿no? En el pecado, haciendo cosas que le desagradan al Señor. Una de esas es la fornicación, por ejemplo. Ustedes saben que la fornicación es tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? Sin haberse casado. Hay que tener en cuenta ustedes como adolescentes a veces, ¿no? Tener sexo sin estar casado con esa persona, eso es fornicación. Pero ¿sabías que también tú puedes estar fornicando cuando a veces, ¿no? Dice que la cabeza se calienta, ¿no? Y a alguien nos gusta, por ejemplo, ¿no? A veces cuando, mire, tengan cuidado, me conversaba una madre de familia, ¿no? Sobre esto de que están entrando mucho, bueno, están con el celular, de repente haciendo sus clases también y en la laptop, en la computadora, y tienen ahora nuestros adolescentes, estudiantes, están, ¿no? Como se dice, en contacto con la tecnología y tengan cuidado, porque esto aparece, ¿no? La pornografía, esos programas, me dijo, y estaba esta madre de familia exaltada, me dice, mi hijo, porque no está ni en secundaria, está en primaria. Y me dice, yo le di mi celular y el celular estaba lleno de cosas que he llorado, me dice. Esto está haciendo daño, me dice, a nuestra juventud, a nuestros niños. Hay que tener cuidado, chicos. Para mí, el internet, el celular, es beneficioso en cuanto yo pueda llevar el mensaje de Dios, usar la tecnología, porque Dios dice que también vela por la ciencia. Pero hay que saberla. Y ella me decía, nosotros tal vez como adultos podemos manejar esto, ¿no? Este aparatito, lo podemos manejar. No lo quiero, tengo que hacer ya, miré el mensaje, listo, lo dejo ahí y sigo haciendo mis cosas. Pero el niño, el adolescente, no tiene esa capacidad todavía porque está creciendo, ¿no? Con todo esto de la tecnología, está habituado a usarlo cada momento, ¿no? A veces hay chicos que se amanecen con el celular, entre juegos y otras cosas, me dice. Y terrible, ¿no? Porque ella me estaba espantada con lo que había pasado con su niño. Imagínate, me dice. Y yo lo he podido, no sabía que esto ocurría meses y recién me he dado cuenta. Tengan cuidado, jóvenes. Eso es tocar la inmundicia. Esto de la pornografía. Cuidado con los celulares. Yo también cuando he estado haciendo tareas a veces, ¿no? Han entrado páginas terribles, así que entran, como si se Spock, esos cookies que entran así, pero, ¡ay! Y me he espantado, los he sacado. Yo le digo, pero yo,
como mujer, pero un jovencito va a querer experimentar, va a querer curiosear. Y si está solo, nadie no, la mamá ocupada en las mañanas, yendo al mercado, cocinando con el otro hermanito pequeño, como nadie te ve, nadie te monitorea ahí, lo podemos hacer. Y si tu celular es personal, wow. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque es tocar la inmundicia de un hombre. A veces también las músicas, ¿no? Las músicas muy eróticas a veces, ¿no? Que se escuchan. Todo eso es como tocar inmundicia. Así que tengamos cuidado. También nos habla en Levítico 5:4 de jurar a la ligera, ¿no? Jurar a la ligera es hablar por hablar a veces. O sea, hablar sin necesidad, apresuradamente, de cosas buenas o malas, pero así hablamos, ¿no? A la ligera. Y ella sí, dámelo, sí, sí, yo te lo devuelvo, pero no medimos si lo puedes hacer o no, sino para salir del paso. Esto de jurar a la ligera se refiere a todo lo que hablas que no edifica y no bendice, aun cuando no sea malo. Son puras palabras y nada más, específicamente o especialmente cuando opinamos de personas o cosas sin conocerlas bien. Eso también, a veces somos bien ligeros para juzgar, ¿no? Y a veces que el Señor nos perdone porque todos estamos en eso. Hoy mira que esto, que por aquí, que por allá, y ni conocemos la realidad o el fondo de esas personas. Jurar a la ligereza, como ahora vemos, ¿no? Nuestras autoridades también a veces dicen, sí, juro, ¿no? Fielmente cumplir, ¿no? Mi cargo. Y luego hacen otra cosa. Luego están siendo procesados, ¿no? Por corrupción y tantas otras cosas. Juran a la ligereza. Y juran por Dios y por la patria y ante los santos evangelios. Esta semana han jurado ante los santos evangelios. Esperemos pues que lo hagan con temor de Dios, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Entonces, ¿qué debía hacer la persona que transgredía en alguna de estas maneras que hemos visto? Decía desde el versículo 5 de Levíticos, cuando te des cuenta de tu culpabilidad, en cualquiera de estos casos deberás confesar tu pecado. Entonces, claro, ya, de repente, la pornografía, estoy jurando ligeramente, estoy tocando cosas inmundas. Entonces, debemos reconocer nuestra culpabilidad, confesar ante Dios nuestro pecado, no ante un hombre, no ante el pastor, la coordinadora, le voy a contar a la hermana, no, a mi profesora. No, tú con Dios. Por eso Dios decía, entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado. Ahora, ¿quién es el sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. ¿Quién nos hace justos ante Dios? Solamente Cristo en estos tiempos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, confesar nuestros pecados ante Dios y a las personas contra las que hemos transgredido, ¿no? Si la ofendí, entonces le pido, oye, a mi compañero, a mi compañera de colegio, le dije así, le hablé mal, le levanté la voz, o no sé, la ofendí. Tengo que pedirle perdón. Y también a Dios, ¿no? Para que también Dios me perdone. Y también tomar, ¿no? La palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón para ser sanados también, porque nosotros mismos también, ¿no? Al pecar contra Dios, contra las personas, nos quedamos mal, sentimos mal. O de repente nos ofendieron. También, ¿no? Me ofendió con una palabra, quedé mal. Entonces, tengo que tomar la palabra de Dios, ¿no? El consejo de Dios y también aprendérmela, estar, dice, en tu mente, en tu corazón, para ser sanado. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Vamos viendo entonces, ya vamos terminando. Hemos aprendido que una transgresión es cruzar el límite y rebelarte contra la orden. Eso es una transgresión.
es cruzar el límite. Hemos aprendido que cada vez que transgredimos necesitamos acercarnos a Dios y pedir perdón para ser restaurados, ¿no? Por Dios. Generalmente la transgresión era contra Jehová, aunque a veces también contra el prójimo. Hemos aprendido hoy que algunas transgresiones que requerían que se presentara una ofrenda en expiación por el pecado. Y hemos aprendido que si confesamos nuestros pecados o pedimos perdón, también seremos perdonados por el Padre, ¿no? Por nuestro Dios. Muy bien, ahora sí vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuál es el texto bíblico referencial que hemos usado en la clase? A ver, se apuntaron ahí, está Josué, Gabriel, Alexis. Levítico 5, Levítico 5. Muy bien, Levítico 5, del versículo 1 al 8. ¿Por qué crees que Dios nos pone límites? Esta es una pregunta abierta. A ver, la respuesta es abierta, usted puede opinar. A ver, ¿por qué crees que Dios nos pone Para límites? nuestro bien. Muy bien, para nuestro bien, ¿quién más? ¿Por qué Dios nos pone límites? Es como en casa, a veces Dios no, nuestros padres también nos ponen límites. Sí, vas a salir, pero llegas a las 8. ¿Por qué nos dice eso? Que lleguemos a las 8. O llegas a las 9, hasta las 9, hijito, no te pases más de la hora. ¿Por qué nos pone límites? A ver, Alexis, Josué, así como en casa, ¿no? Nos ponen límites, Dios también nos pone límites. A ver, ¿por qué nos ponen límites? porque nos cubre. ¿Para qué? Para no exponernos, ¿no? Al pecado. ¿Qué más? Porque sabe que de repente no tenemos control, ¿no? En las cosas para que nosotros aprendamos, ¿no? De repente a ser obedientes, a tener control para no pecar contra Dios y contra nuestro prójimo y aún contra nosotros mismos, ¿no? Porque luego que pecamos, la consecuencia ¿para quién es? ¿Para el prójimo? ¿Para Dios? No, la consecuencia, ¿no? De nuestro pecado queda para nosotros. Y Dios no quiere eso, que nos vaya mal. A ver, cuando cruzas el límite y te rebelas contra la orden, ¿cómo se llama eso? Cuando cruzo el límite. Transgresiones, transgresiones. Muy bien, gracias, Gabriel. Se llama transgredir, ¿no? Muy bien. A ver, ¿contra quién es la transgresión? ¿Contra quién cometo transgresión? Contra Dios y contra el prójimo. Muy bien, Gabriel. Contra Dios y contra nuestro prójimo. Muy bien. Por último, según Levíticos 5, el versículo 6 y 7 dice, ¿qué tenía que hacer aquel que transgredía la ley de Dios? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que dar una ofrenda, una cabra o una cabrita. Una corderita, ¿no? Una cabrita. Y si no tenías plata, no tenías dinero, 2 palomas o tortolitas. muy bien, muy bien, excelente. Gracias por tu participación. Muy bien. Vamos a ver el texto bíblico para memorizar en Salmos 32:1. Habla sobre la dicha del perdón. Es el salmo del rey David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. A ver, ¿aprendimos? Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya perdonada y cubierto su pecado. Amén. Alexis. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gracias, muy bien. ¿Está Josué? Amén. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces terminamos hasta aquí esta semana.
Gracias por su participación. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios, ¿ya? En nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, te damos toda la gloria y la alabanza, Padre. Gracias, Señor, por hacernos recordar, Padre amado, tu palabra. Señor, lo que es la transgresión, Señor, es ofenderte y ofender también a nuestro prójimo. Que la consecuencia, Señor, va para nosotros, Señor. Ayúdanos. Y que tú nos pones límites, Padre. Porque tú no quieres que suframos, tú quieres prevenirnos, Señor, de las consecuencias del pecado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a no tocar lo inmundo, Señor. Ayuda a estos jóvenes, Señor. Ayuda a Josué, a Alexis. Ayuda a Gabriela, a mis hermanas que no han podido entrar, Señor. También oro por ellas, por Vanessa, por Damaris, por Abigail, por Gabriela, Camila, Señor. Ten misericordia de Juliana, de David Chávez, Señor, de Samuel Paiva. Ayúdalos, Padre amados, de Jefferson, Señor, misericordia. En el nombre de Jesús, guárdalos, Padre. Sabemos que todo lo que hacemos, Señor, está, Padre amado, desnudo delante de tus ojos. Tú lo ves todo, Señor. Guarda la mente y el corazón, Señor, de estos muchachos. Ayúdalos. Ayúdalos a seguir adelante. Gracias porque ellos se han mantenido fiel, Señor, todo este año, todo este tiempo, Padre, en las clases. Gracias. Tú, Señor, les darás conforme a tus propósitos, conforme a tus bendiciones, Padre. Ellos tienen su recompensa. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su participación. Dios les bendiga. Les quería decir también, hijos, que si comenzamos la próxima semana en los cultos son de 6:30, ¿verdad? Entonces vamos a ver, se podría cambiar podría ser sábado, ¿no? Las clases o el mismo viernes, pero en otro horario. ¿Qué dicen ustedes? Porque ustedes van a ir los viernes al culto que hay de 6:30 a 8. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Gabriel, a ver, Josué, Alexis, ¿qué dicen? ¿No se puede ser con el mismo horario, hermana? ¿Seguir con este mismo horario? Bueno, esa es mi opinión. Ah, ya, a ver, muy bien, a ver. ¿Qué dices, Josué? ¿Seguimos con el mismo horario? Sí, hermana. Ya. ¿Qué? ¿No van a ir al templo? Porque no sé si esta semana comenzamos. Y a ver, Gabriel, ¿qué dices, Gabriel? ¿Nos quedamos con este horario? Ahí en el camino, cualquier cosa, cualquier cambio, de repente el pastor me dice, no, hermana, no haga ese tal horario, tienen que venir al templo. Bueno, no sé, aunque no están obligando a ir al templo, no es cada persona que, como se dice, ya es cuestión de cada uno, ¿no? El que quiera ir, bueno, si no, ya les digo, pastores, que tengo clases los viernes de 6 a 7, ya yo podría ir después, ¿no? 7:15, ya podría salir de aquí. Ya, entonces quedamos, cualquier cambio, de todas maneras les estoy haciendo llegar, ¿ya? Dios me les bendiga, saludos en casa, ya saluden a sus papás, a sus hermanitos, ya, Dios les bendiga, cuídense, nos vemos, Hermana, ya, hermanito, Dios te bendiga. bendiciones. Hola, Rebeca, ¿estabas ahí recién o no te he visto? Recién te he visto, Rebequita. Perdóname, Rebequita, recién te he visto. Dios te bendiga. Hermana. Dios te bendiga, hija. ¿De qué hora? Nosotros hacemos siempre No, de hermana. 6 a... Ya, hijito, Dios te bendiga, Josué. Nosotros hacemos siempre, pues, de 6 a 7, ¿no? Chao, hermana. Ya, hijito, ya le... Dios te bendiga. Vamos a ver si seguimos en el mismo horario. Ya yo les hago llegar Chao, hermana, cuídese. Ya, hijito, Dios te bendiga. Chao, chao, Rebeca. Dios te bendiga. No puedo, vamos. Chao, hermana, bendiciones. Dios te bendiga, hijita, cuídate. Saludos en casa, la mamá, saludos.